Ha transcurrido un mes largo desde que nos llegó la noticia de la pandemia. En el mundo las cosas son distintas. Aquí en Dallas, desde ayer, es obligatorio ponerse máscaras para cubrirse la boca y la nariz en los lugares públicos. Definitivamente el COVID-19 ha alterado todas nuestras rutinas. Nos ha cambiado la vida. Los creyentes no hemos podido congregarnos en nuestros edificios. Cuando inició la pandemia aquí, se prohibieron reuniones de más de 50 personas. Ese primer domingo nos reunimos en mi casa, unos hermanos y toda mi familia. En total éramos 18 personas. Ahora no podemos invitar a nadie, ni siquiera toda la familia podemos reunirnos. Y se siente muy raro mantener la distancia social con seres queridos. Hemos tenido que hacer muchos cambios que no nos gustan. No solo son cambios a nivel personal o familiar, son cambios a nivel macro que afectan la economía mundial y todas nuestras instituciones sociales. ¿Cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Nos hacemos estas preguntas con ganas de volver a nuestras rutinas. Por lo general, no nos gustan los cambios. Por ahí dicen que somos animales de costumbre. Cuando algo nos gusta y representa poco esfuerzo, queremos repetirlo y volverlo una rutina. El problema es que nuestra normalidad no es la normalidad de Dios. Lo que hacemos los humanos en la tierra no es lo que Dios quiere. Por eso Jesús dijo en su oración modelo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Esta frase en la Biblia, por sí sola, debería convencernos de que tenemos que cambiar. La verdad es que el mundo no puede continuar como va. Tienen que haber cambios profundos y vendrán cambios profundos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, leemos lo siguiente. Entonces, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Se da cuenta usted del carácter irreversible de esta afirmación? Sin lugar a dudas, el cielo y la tierra cambiarán drásticamente. Dios no está conforme con lo que pasa ahora en su creación. Por más cómodos y satisfechos que estemos nosotros con nuestra vida en este planeta, las cosas van a cambiar. Hay mucha gente en el mundo que vive en pobreza, en tribulación y en angustia. Ellos quieren cambio, pero no saben en qué sentido debe ocurrir ese cambio. Piensan tal vez que los bienes materiales resuelven todos los problemas. Muchos de nosotros vivimos cómodamente y queremos seguir disfrutando nuestras comodidades. Pero la realidad es que todo va a cambiar con enormes repercusiones universales. Juan nos dice en Apocalipsis que no va a haber más mar. En el lenguaje apocalíptico, el mar es un símbolo de caos. En el comienzo de la creación, las aguas caóticas cubrían la tierra, desordenada y vacía, dice la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. En el resto del relato de la creación, Dios puso orden y estableció límites al mar. Así es que todo lo que Dios creó llegó a ser bueno en gran manera, dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Una creación sin caos, eso es lo que Dios quiere. En el lenguaje apocalíptico, el mar es también símbolo de las naciones agitadas. De ese mar humano, revuelto, rabioso, vociferante, estimulado por pasiones oscuras, surgen horribles bestias que causan daños tremendos. Ustedes pueden ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y también Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8. En el Apocalipsis de Juan, la bestia es el imperio romano de aquel entonces. Detrás de la fachada de paz y prosperidad y benevolencia de la propaganda romana, había toda una monstruosa maquinaria de idolatría,
dispuesta a derramar sangre y sembrar el caos. En el plano espiritual, la bestia política es simplemente un instrumento del dragón rojo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Esta maldad caótica ha sido constante en la larga historia de nuestro planeta. Y esto tiene que cambiar. Es más, Juan menciona varias cosas que deben desaparecer de la creación actual. El mar caótico es una de ellas. La muerte, las lágrimas, el duelo, el clamor, el dolor, toda cosa maldita y la oscuridad. Usted puede leerlo en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, luego el verso 4, capítulo 22, verso 3 y verso 5. Los cambios son radicales. Algunos cristianos en la época del apóstol Juan posiblemente no se daban cuenta de lo radical que era el mensaje de Jesús. Por eso Juan escribió este inquietante y maravilloso libro, el Apocalipsis. Juan dirigió su libro a 7 iglesias del Asia Menor. 7 es el símbolo de totalidad en el lenguaje apocalíptico. Esto quiere decir que Juan escribió con la iglesia universal en mente. Juan empezó su mensaje diciéndole a la iglesia que debe cambiar. El verdadero arrepentimiento conduce al cambio, cambios fundamentales que encarnan y promueven una creación radicalmente nueva. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, estaba en un importante centro financiero y comercial del Imperio Romano. Era una ciudad famosa por sus telas y por su escuela de medicina con su excepcional colirio para la sanidad de los ojos. Era un sitio atractivo con una fuente espectacular de aguas termales. La iglesia en aquella próspera ciudad vivía tranquila y cómoda, a la sombra de los beneficios temporales que le brindaba su entorno. Se reunían continuamente para celebrar sus servicios de adoración, para reflexionar en el Evangelio y las enseñanzas de las Escrituras. Pero, ojo, estaban a punto de perder su identidad como iglesia y, peor que eso, su conexión con el Evangelio. Se habían vuelto realmente pobres y ciegos y desnudos espiritualmente hablando. Necesitaban hacer cambios drásticos urgentemente. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. El proyecto de Dios no es un rito, no es un ritual religioso, no es un nombre ni ninguna institución religiosa amañada con las comodidades que ofrece el mundo. Es un cambio radical de la creación para eliminar todo vestigio de maldad definitivamente. Semejante renovación es difícil de lograr. En la visión de Juan ocurren tragedias sobre tragedias. Hay enfermedades terribles, plagas, desastres cósmicos y ecológicos, guerras espantosas y muerte, mortandad. Se desatan 7 sellos, suenan 7 trompetas y se derraman 7 copas de ira. Todo esto antes de que se logre la realización del cielo nuevo y la tierra nueva. Los humanos no cambiamos con facilidad, especialmente cuando nos interesa mantener el status quo, la normalidad de las cosas que parecen estar a nuestro favor. En Apocalipsis 9, del 13 al 21, suena la 6ª trompeta. 200 millones de caballos endemoniados salen por el mundo y matan con las plagas la 1/3 parte de la humanidad. Pero los versos 20 y 21 son inquietantes. Leámoslos. Dice,
el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¡Qué calamidad! Tampoco se arrepintieron, dice el verso 21, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Soberana advertencia, tremendo reto. ¿Quién saldrá de la multitud y se alineará con Dios por una creación diferente? Durante muchos años, Dios ha venido impulsando el cambio hacia una novedad radical, pero la humanidad se ha empeñado en resistirlo. Vino el diluvio, los israelitas sufrieron la esclavitud en el Egipto, más tarde fueron masivamente deportados a Babilonia. Hubo mártires y tragedias bajo el Imperio Romano. Más recientemente, hemos pasado por plagas y guerras espantosas, pero seguimos resistiendo el cambio. No queremos arrepentirnos. ¿Quién en esta hora difícil que estamos viviendo en este momento está listo para arrepentirse y para acoger el cambio que nos propone Jesús? Inquietos, fastidiados, asustados, queremos volver a la normalidad. Muchos ya están hablando y hasta exigiendo de volver a la normalidad. Pero yo me pregunto, ¿cuál normalidad? ¿La normalidad de la tierra con sus rutinas de avaricia, idolatría, maldad, crueldad? ¿O la normalidad de la religión con sus rutinas inofensivas y amañadas a los caprichos del diablo? ¿Esa es la normalidad a la que queremos volver? Quiero hacer una recomendación. Leamos el libro de Apocalipsis durante esta semana que viene. ¿Para qué? Acojamos la voz de Dios, que nos propone cambios reales y verdaderos. Vean, lo más seguro es que el mundo en general no va a mejorar. Después de la pandemia, seguramente muchos se olvidarán de las lecciones que estamos aprendiendo durante estos tiempos. Se olvidarán de las promesas que han hecho y de las advertencias que nos trae esta pandemia. Y volverán lo más pronto que puedan a la normalidad a la que están acostumbrados. Pero usted personalmente puede hacer un cambio, puede hacerle caso a Dios. Usted puede convertirse en un mejor cristiano, en un mejor ser humano. A la iglesia en la Odisea, Cristo le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Usted puede abrir su corazón. Usted puede comprometerse hoy con el cambio que Dios se ha propuesto. Mire, la verdad es que pase lo que pase, queramos o no queramos, las cosas cambiarán radicalmente. Eventualmente habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Usted decide si participa o no en ese propósito de Dios. Tome hoy su decisión. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por ver este video.